trombos a todo nivel, pero principalmente a nivel pulmonar. Como daño pulmonar, vemos que hay depósito a nivel intraalveolar, alveolar está mal escrito, de fibrina, una injuria pulmonar por un estado proinflamatorio que genera trombina, generando trombosis a dicho nivel y activando el sistema fibrinolítico. Esta inflamación descontrolada en pacientes con el coronavirus lo que hace es posteriormente acumular fluido y finalmente fibrosis, lo que hace el distrés, lo que los lleva a la terapia, lo que los lleva a la RM y a ese pulmón más difícil o más duro de cierta forma. En cuanto a propiamente lo que es la coagulopatía, el dímero D son fragmentos liberados por las plasminas de la molécula de fibrina que contienen los depósitos de D, por lo cual se llama dímero D, de los cuales están entrecruzados previamente por reacción que estabiliza el factor 13 activado. En general es un medidor de generación de trombina y plasmina, se elimina por el riñón y por el sistema retículo endotelial y tiene una vida media corta, de 6 a 8 horas. Está aumentado en estados proinflamatorios, en embarazo, en cáncer y en edad avanzada. Y en general, en distintos laboratorios que se pueden ir midiendo, están en distintas unidades. En general, la mayoría acá en Argentina y en Mendoza, el punto de valor de corte es de 500. Pero siempre, o sea, desde el punto de vista laboratorial, hay que chequear en qué unidad está. En general, podemos ver qué nos dice un dímero D elevado. Podría ser solamente un reactante de fase aguda no específico y no decir nunca nada más. De hecho, hay en otras neumonías que no son COVID o que pacientes que están gravemente enfermos, pacientes con cáncer, cualquier paciente que tenga algún grado de inflamación, en general va a tener dímero D aumentado. Pero el dímero D marca que hubo una activación del sistema fibrinolítico secundaria a una activación primaria de la coagulación. O sea que primero se desencadenó las famosas cascadas de coagulación, se formó un trombo, ese trombo se estabilizó por el factor 13 activado y posteriormente se rompió. O sea que actuó el sistema fibrinolítico y liberando a la circulación o aumentando en la circulación el dímero D. El dímero D propiamente ha sido hasta ahora la estrella en COVID-19, porque hemos visto y la serie de casos reportan como que pacientes que tienen niveles elevados de dímero D al ingreso se asocia con aumento de la mortalidad. El aumento del dímero D durante la internación precede la falla multiorgánica de la coagulopatía intravascular diseminada, y que en general aumenta en la primera semana. Vamos a ver que incluso a veces en pacientes que están gravemente enfermos inicia ya aumentado, pero vemos el inicio a partir del cuarto día de ingreso. Por supuesto, la duración prolongada de estancia hospitalaria se encuentra asociada a niveles elevados de dímero D y desarrollo de sepsis, o sea que mientras mayor nivel tenga, peor le va a los pacientes en general. Y no son, como dijimos previamente, no son comunes las manifestaciones hemorrágicas a pesar de tener este paciente coagulopatía. Aunque están descritas, son la minoría. Lo podemos apreciar como factor pronóstico, o sea que niveles elevados de dímero D se asocian con mayor prevalencia de ARM, internación en UTI y muerte. Podemos ver acá, no sé si se ve el cursor, pacientes que tienen que no sobreviven, que en general requieren terapia, son los que están escritos en rojo y que tienen el dímero D mucho más alto, y pacientes que sobreviven en general ingresan y permanecen con el dímero D más cerca de lo normal, de valores normales. Acá al lado está la linfopenia, que también incluye otro de los factores hematológicos de mal pronóstico. Mientras más linfopenia tenemos, absoluta, peor tienen el pronóstico de estos pacientes. También el dímero D en algún momento se utilizó como marcador pronóstico. Podemos dividir acá pacientes que sobrevivieron y no sobrevivieron. Lo que está marcado son las unidades de terapia intensiva, pero abajo sería la internación general, en el cual vemos que al inicio de los pacientes que sobreviven tienen un valor normal de dímero D o cercano al valor normal, que es cercano a 600, y lo elevan alrededor del día 7-9. En cambio, aquellos pacientes que les va mal y que tienen mal pronóstico y que ingresan ya con dímero D elevado, desarrollan valores rápidamente elevados, diga una redundancia, pero ya alrededor del cuarto día, ¿sí? Que posteriormente se mantienen después de la semana. Este estudio está realizado en Italia y en general estos pacientes ya tenían tromboprofilaxis con heparina de bajo peso a dosis estándar de 40. Acá vamos a ver posteriormente las recomendaciones.
También podemos ver que el dímero D puede funcionar junto a otros predictores como predictor de enfermedad tromboembólica en COVID, sobre todo la edad. Pacientes que tienen mayor edad tienen mayor incidencia de trombosis. Estamos hablando de enfermedad tromboembólica, ¿no? TBP y TEP. Pacientes que tienen linfopenia también. Paciente que tiene el TTPK alterado, aunque está asociado a veces a un SAF, la verdad que es muy poco frecuente. Y pacientes que tienen el dímero D alto, en general, también tienen mayor desarrollo de enfermedad tromboembólica. Acá podemos ver si uno quisiera utilizar el punto de corte. Este es el punto de corte de 1, sería de 1 gramo y demás. Uno de los valores, en un momento se propuso un valor de 3000, que no estaría del todo justificado. No debería ser usado como único marcador en contexto de la coagulopatía, aunque a veces en general lo usamos, porque el dímero D, aunque yo acabo de decir que no, pero el dímero D en general por 6 podría ser de mayor riesgo, y en general no existe un punto de corte claro, por lo que no se recomienda solamente el dímero D como para predictor o no de conducta. En general podemos ver que el dímero D está elevado en pacientes COVID-19, y esto a modo de resumen, es un marcador de activación de la coagulación y la posterior fibrinólisis de ese coágulo. No sabemos en ese sentido si tiene un valor de corte para predecir la enfermedad tromboembólica. Creemos que pacientes que tienen un pronóstico peor ingresan con dímero D elevado, pero tampoco lo podemos asegurar fehacientemente. Sirve para el monitoreo de la enfermedad, o sea que no solamente hay que estancarse con el dímero D que tiene el paciente al ingreso, sino con el que va desarrollando a lo largo de la internación. Y lo que hablábamos recién, si este valor de corte, que la verdad que no sabemos, existe un valor de corte para decir, bueno, le coloco o no le coloco tromboprofilaxis a este paciente, o le aumento la dosis de enoxaparina que ya tenía el paciente. Bueno, en cuanto a la enfermedad tromboembólica en COVID, hay diferentes reportes. La verdad que si uno empieza a mirar y sobre todo ve los distintos trabajos que hay, por ejemplo, en estos pacientes que estaban en unidad de terapia intensiva, solamente había un 8%, solamente hacían imágenes a cerca del 22%, y en la internación general cercano al 4%. La verdad que parece bastante poco. En este tipo y en este trabajo en particular no había una búsqueda sistemática de enfermedad tromboembólica. Pero como dice el refrán, quien busca quizá encuentra, y pacientes que estaban sintomáticos o ese valor que parecía muy corto, en pacientes que uno hace una búsqueda sistemática en la enfermedad tromboembólica, con TAC, con seguimiento de dímero D, con ecodoppler de miembros inferiores, llega hasta un 60%, lo cual parece asombroso y disparatado, pero puede llegar a ser así. Y tener en cuenta que hay pacientes que tienen trombosis, que tienen enfermedad tromboembólica y que no tienen signos clínicos de la misma, por lo cual en algún momento se recomendaba o se recomienda siempre tener la sospecha y buscarlo frecuentemente. Ahí vamos a ver en qué contexto hay que buscarlo. Te interrumpo ahí un segundo, Guille. Eso creo que es una diapositiva, la verdad, muy choqueante, por así decirlo, esa, porque claramente eran grupos de pacientes con patologías respiratorias a los cuales nunca se te hubiera ocurrido hacer esas imágenes con evaluación para diagnosticar TEP, ¿no es cierto? O sea, con tomografías con tiempos para TEP o con búsqueda de TEP. Así que eso, y un poco eso también es lo que está sucediendo también en la práctica, ¿no? O sea, de alguna manera también estamos empezando a ver eso, ¿no? Sí, ya vamos a ver, pero en general nosotros ante el mínima sospecha o estamos subiendo la anticoagulación o pasando a dosis anticoagulante, mejor dicho, perdón, o mandando a hacer una angiotac, así. Cosa que no hacíamos, preámbulo. cosa que nunca hubiéramos hecho antes con pacientes con patologías respiratorias, neumonías, digámoslo así. Eso es lo que me refiero. No. Bueno, y vamos a ver también que cambian algunas cosas en cuanto a la dosis de enoxaparina. Bueno, continúo. En torno a esto, nosotros hace un tiempo, junto a Laura Viudes y el doctor Mozo,
hicimos unas recomendaciones de manejo de pacientes, que puede no ser la adecuada, pero bueno, es la que decidimos. Y que si ponen a fijarse otra bibliografía, en general está discutida algunas cosas y bueno, lo podemos discutir sin ningún inconveniente. En ese momento, para categorizar el riesgo en estos pacientes, hablábamos del score asociado a sepsis, que tenía un score alto, un paciente que tiene el CIS más de 4, en el cual involucra el recuento de plaquetas, el RIN y el score de SOFA. La verdad que con el paso del tiempo lo hemos estado usando cada vez menos, pero bueno, eso estaba en un momento como predictor de riesgo, pero sin embargo lo estábamos usando cada vez menos. Así también estábamos usando los criterios de la ICTH para la CID, que toma en cuenta las PDF, el producto de degradación de fibrinógeno, el dímero D, el recuento de plaquetas, el TP, puesto en segundos, cosa que no es habitual, y el nivel del fibrinógeno. En verdad ahora estamos usando también poco, nos estamos guiando más que nada por la parte clínica y por el dímero D que vamos a ver enseguida. Esto es más de lo mismo, cómo caracterizamos el riesgo. Y vemos que en ese momento el SIC y el dímero D eran pacientes que cuando aumentaba claramente, y ahí está el punto de corte de 3000 de dímero D, cuando el dímero D era por arriba de 6 veces el nivel normal, que en general son 500, serían 3000. Estos pacientes, sobre todo los pacientes que no usaban heparina versus los que usaban heparina, tenían una diferencia significativa en la incidencia, en la mortalidad. Por lo cual ese era, en ese sentido, el de los 3 gramos, el de los 3000 unidades de dímero D como punto de corte para decidir cambiar una tromboprofilaxis. Bueno, ¿cómo caracterizamos el riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes con COVID? En general estamos internando solamente las neumonías, en general neumonías moderadas a graves tomográficamente, o leves que en general suelen requerir oxígeno, o leves con patología de base, con patología o mayores, o que no tengan indicación de irse a la casa. En general tenemos proteína C reactiva por arriba de 150, dímero D por arriba de 1500, ferritina por activación del sistema monocito macrofágico tipo síndrome hemofagocítico por arriba de 1000, linfopenia menos de 800 de valor absoluto, interleuquina 6 aumentada, aunque no se dispone de la determinación en Mendoza ni en Argentina, dímero D por arriba de 3000, y este podría ser solamente usado con lo que acabo de decir, solamente como un solo criterio para hacer una forma de COVID grave, y después de antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica del paciente, antecedente personal de enfermedad tromboembólica arterial, trombofilia confirmada, cirugía reciente, gestación y puerperio, y terapia hormonal sustitutiva, que eran viejos factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. Con respecto al manejo de la tromboprofilaxis, la mayor parte de los estudios muestra que el mayor riesgo es de tromboembolismo venoso y en menor medida el arterial, y que obviamente esto se asocia a mayor mortalidad. Por lo cual, muchos pacientes van a requerir o requerirán tromboprofilaxis. Y esto es lo que habíamos hablado recién. Actualmente no hay un esquema claro sobre la dosis, el momento del uso y los fármacos antitrombóticos en el marco específico de esta patología. En cuanto a qué pedir en el seguimiento de los pacientes, lo que hay que pedir en general son TP, en segundo porcentaje y con RIN de ser posible, TTPK, hemograma hemograma completo con recuento de plaquetas, la PCR dosada, la ferritina y los dosajes de dímero D, fibrinógeno y PDF tener disponible. Y esto va a variar según la gravedad, la frecuencia de control, lo que le he puesto acá. En general, pacientes que están peor se controlan más seguido, en general cada 48 horas, y pacientes que no están o que están bien y que están en sala común se podría hacer por lo menos una vez por semana. Obviamente, en pacientes que están peor se revaloran y se reevalúan todo el tiempo. ¿Y de qué me sirve establecer los riesgos de CAP en pacientes con COVID? Y bueno, a cada paciente su tratamiento, intentar individualizar su tratamiento a cada paciente, definir si ese paciente está mejor, por lo cual lo voy a controlar menos o lo voy a mandar a la casa, establecer las distintas medidas de indicación de profilaxis o no,
posibilidad de aumentar la dosis de heparina bajo peso frente a riesgos elevados, que lo vamos a ver posteriormente, y sobre todo intentar definir que ese paciente que está con COVID y internado probablemente por neumonía no desarrolle TEP, principalmente. Y esto es el tratamiento según el riesgo. Si mientras peor está, más cosas tenemos que hacer. Los pacientes que están asintomáticos y que en general no pasa nada, están en la casa sin ningún problema. Los pacientes que tienen cuadros leves en general están en la casa y algunos pueden requerir tromboprofilaxis. Y en general pacientes que están con moderado severo probablemente requieran sí o sí la tromboprofilaxis, salvo contraindicación, y obviamente que esto con la idea de disminuir un poco la mortalidad. En cuanto a qué heparina o a qué droga usar, la idea es usar heparina de bajo peso molecular. Nosotros usamos enoxaparina, aunque al día de la fecha no hay enoxaparina en Mendoza, o eso nos han dicho en el central, por lo cual estamos haciendo malabares. Sobre todo dependiendo del riesgo de sangrado del paciente, que se puede calcular con el score de IMPROVE. Y el clearance de creatinina que se hace por la fórmula, no hace falta hacer un clearance de creatinina de 24 horas. El uso de fondaparinux está recomendado en pacientes que tienen HIT o que tuvieron antecedentes de HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina, muy difícil de conseguir al momento de la fecha también acá en Mendoza, y vamos a ver que vamos a adecuar la dosis de enoxaparina en cuanto al peso y el clearance del paciente. ¿Por qué la heparina y por qué no otra cosa? Este es un trabajo que es previo, o que también está un poco armado con otras cosas virales de la enoxaparina, sobre todo porque además la enoxaparina es anticoagulante, es antiinflamatoria, ya lo sabíamos, tiene protección del endotelio, y hay un reporte de casos de actividad in vitro de afección antiviral, pero la verdad que está con signo de pregunta y eso no pasa nada. En cuanto al paciente, le mejora la inflamación, le mejora el distrés, le aumenta la oxigenación y le disminuye la formación de trombo, por lo cual estabiliza de cierta forma o mejora un poco la parte respiratoria. Muy bien. A los pacientes leves, los pacientes que vienen al consultorio o a la guardia y están muy bien, la idea en general es también ver si tienen algún punto o riesgo elevado de enfermedad tromboembólica, y en general se van a la casa sin ninguna profilaxis. Pero se puede considerar la profilaxis farmacológica. En general siempre estaría bueno que hagamos profilaxis mecánica con medias de compresión y con movilización periódica, cosa que tampoco hacemos, pero se podría indicar. Los moderados a graves son todos los pacientes que están internados al día de la fecha. Son todos los pacientes con cuadro de COVID moderados a graves y que deben recibir dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular de manera precoz, a menos que tengan alguna contraindicación, en quienes además se recomienda la profilaxis mecánica. Esto está con otras heparinas, pero en general, para que tengan una idea, la enoxaparina, que la dosis que usamos es menos de 80 kilos, de 40 miligramos por día. Está descrito, aunque no estamos usando del todo, en la dosis reducida de la mitad en pacientes que tienen clearance menos de 30, y en pacientes que tienen un poco más de peso, entre 80 y 100 kilos, usamos 60 por día, y en pacientes que tienen más de 100 kilos usamos 40 cada 12. Las dosis de heparina sódica o no fraccionada son exactamente las mismas, 5.000 unidades cada 12 horas, las que estamos usando en los dos tipos, porque esta es la que se puede usar sobre todo en deterioro de la función renal. En cuanto al manejo de la coagulopatía grave, lo que habíamos visto recién, que pacientes se tienen que controlar de forma periódica para valorar estos scores con plaquetas, con RIN y con PDFF entre 24 y 48 horas. Y si bien la dosis terapéutica de 40 miligramos es la aceptada, en caso de mala evolución se debe considerar dosis intermedia o anticoagulante de heparina de bajo peso o bomba de infusión continua. Sobre todo en pacientes que están inestables, que requieren algún procedimiento invasivo o tienen una enfermedad crónica en diálisis. Estas dosis intermedias en general son 1 miligramo kilo, pero una vez al día, o bomba de infusión continua con heparina sódica, a 10 unidades kilo hora. Y en cuanto a pacientes que tienen tratamiento o que tienen confirmada la TBP o que creemos que tienen un tromboembolismo pulmonar, ya pasamos a dosis full de enoxaparina, 1 miligramo
ya conocidas, miligramos cada 12 de enoxaparina, o en su defecto bolo y bomba con bomba de infusión continua de heparina no fraccionada. Y ahí es cuando sospechamos el TEP, que es lo que estamos haciendo mucho ahora, seguimiento del nivel de oxígeno en los pacientes, qué cantidad de oxígeno usaba, cómo entró al inicio, qué tipo de neumonía, qué afección tomográfica tenía al inicio, y que vamos a ir siguiéndolo casi día a día. Sobre todo pacientes que empeoran el estado respiratorio de forma no esperada, tanto no intubados como no intubados, pacientes que requieren aumento de los parámetros del ventilador, pacientes que aumentan de una bigotera, pasan a estar máscara con reservorio, alguna taquicardia nueva o no explicable, hipotensión arterial no relacionada a taquiarritmia, hipovolemia o sepsis, o sea, pacientes que están haciendo falla ventricular, falla de ventrículo derecho por ecocardiograma, eventualmente se puede hacer, sobre todo pacientes que son difíciles de trasladar a hacer un angiotac, o cambio sugestivo en el electro de TEP. Y lo otro, que el paciente desarrolla, aunque no vimos que no siempre es lo más frecuente, signos de trombosis venosa en los miembros. O sea, que tengan edema, que tengan aumento de diámetro unilateral. Bien, en cuanto al sangrado, en general no hay muchas cosas, sobre todo alterar y corregir no hace falta alterar o corregir el dímero D, eso no hay que ponerle vitamina K, no hace falta ninguna cosa, salvo plaquetas a pacientes que tengan menos de 50.000 plaquetas. El fibrinogen es muy raro tener fibrinogen menor a 100, no he visto ninguno de los COVID, pero en general se puede corregir con plasma fresco congelado, con crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno. En cuanto al alta, que esto está siendo ahora un dilema, porque pacientes que estaban muy bien, que se terminan mejorando las partes respiratorias, se van de alta y vuelven con el tromboembolismo pulmonar. Esto está muy discutido, porque la verdad también implica un costo y una operativa bastante difícil, sobre todo pacientes que se van sin tratamiento anticoagulante, pacientes que no tenían tratamiento anticoagulante previo a la infección, pero que se considera paciente de riesgo trombótico por la infección del COVID-19, debería pautarse heparina de bajo peso molecular. Algunos hablan de los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes directos orales, a dosis profilácticas durante el ingreso, y se continuaría al alta en un tiempo que oscila entre 15 días y un mes, y algunos dicen hasta 6 semanas. El problema además también estamos teniendo dificultad en el control posterior de estos pacientes, o sea que no se van de alta, queremos que se van bien, y a las 2 semanas nos cuesta mucho verlos. En pacientes obviamente que tenían tratamiento anticoagulante previo, por una FA, porque tenían una TBP, porque tenían un TEP previo, el paciente hay que determinar qué fármaco usa, qué interacciones tiene con los fármacos que le estoy poniendo, con el antibiótico, con el corticoide, con lo que reciba el paciente de acuerdo a lo que tenga el COVID. Y después se deberán ir con su medicación de base o heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica hasta el fin de la interacción farmacológica, donde se pueda reiniciar, por ejemplo, el acenocumarol, la warfarina o su anticoagulante directo que tomaba previamente. Bien, y resumiendo, y a modo de finalizar, en general el paciente que no está internado y que es un caso leve y que habíamos en ese momento estaban internando, no lo estábamos anticoagulando, no estábamos haciendo profilaxis de forma rutinaria, y que veíamos que el riesgo que tenía el paciente estaba ligado a la inmovilidad basado en la severidad de la enfermedad. O sea, pacientes que tenían, además de eso, y tenían alguna enfermedad o algo que los aumentara el riesgo trombótico, en general recibían, pero si no, no. Actualmente estamos en esta fase donde están todos hospitalizados, donde el riesgo es alto de enfermedad tromboembólica, sobre todo asociado al cuadro agudo, donde la profilaxis debe ser universal, y dependiendo de qué paciente y qué riesgo, vamos a tener que aumentar la dosis de heparina estándar a una dosis intermedia de 1 miligramo kilo día, o en algún momento cuando requiera o sospechemos TEP o enfermedad tromboembólica en general, subir esa dosis sin esperar a veces la angiotomografía. Pero lo que estamos haciendo es rápidamente hacer, además del seguimiento de dímero D, rápidamente hacer la imagen confirmatoria del TEP o no. Y en cuanto al periodo de alternación, que uno pensaría que sería el más relajado y demás, no hay que
no hay que cruzarse brazos porque son los pacientes que todavía persiste el riesgo de enfermedad tromboembólica, por lo cual hay que ver cómo se va ese paciente, qué riesgo tiene y eventualmente darle tromboprofilaxis extendida con heparina bajo peso o con DOACs por 2 a 6 semanas. Ahí de vuelta, a modo de resumen. Bueno, todos los pacientes, obviamente los test de coagulación, tanto en sala general, en unidad de terapia intensiva, y pacientes que tienen dosis estándar, a todos los que están en sala general. Cuando pasan a la terapia hablaban de escalar a dosis intermedia, y obviamente cuando están distresados, aunque estamos escalando en sala común, eso lo estamos haciendo muy seguido, porque los pacientes que estamos teniendo son de alto riesgo, y obviamente subir a dosis terapéutica de la enoxaparina o la heparina o con lo que lo estemos anticoagulando, cuando obviamente tenemos una enfermedad tromboembólica confirmada, ya sea TBP o TEP o ambas, o cuando presumimos, cuando se presume en general, o cuando se presume un TEP. Como no podemos hacerle la angiotomografía, pero lo presumimos por todos los signos que acabamos de decir y le aumentamos la dosis de anticoagulante. Creo que terminamos. Buenísimo, Guillermo. Si querés poner... Estas son unas anotaciones que nada tienen que ver. Gracias, Guillermo. Una cosa que quería comentar era que la recomendación que contaba Guillermo de la continuación en cuanto a la profilaxis post-alta, de hasta 4 semanas o incluso más en pacientes de alto riesgo, incluso ha sido una recomendación que hace poco salió por el grupo CAT, por el grupo de hemostasia y trombosis argentino. Así que, nada, era para comentarle, digamos, que era una recomendación que incluso la misma sociedad nuestra está avalando. ¿Hay alguna mano levantada? Yo te voy haciendo primero. No me quedó claro la dosis intermedia de heparina y cuándo hacerla. La dosis intermedia de heparina sería 1 miligramo, si un paciente pesa 80, por ejemplo, 80 kilos o cerca de 80, sería hacerle enoxaparina 80 miligramos por día, en caso de tener endoxiparina. Y sobre todo lo hacemos en alto riesgo. Laura. Ahí está. Sí, perdón, Guille, no te quería pisar. El riesgo que puse acá. Exacto. Ese, bueno, no, nada, espera. Yo me equivoqué. Agregar algo a justamente lo que está hablando Guillermo, de que la verdad que este protocolo lo hicimos, Guille, da por marzo, abril, ¿te acuerdas? Sí, por ahí. En mayo. Sí, que iba a ser inicialmente para nivel ministerial, bueno, pero lo instituimos en el hospital. La verdad que lo hemos ido cambiando, hemos ido gradualmente aumentando la dosis de enoxaparina. Al principio era 40 miligramos para todos los pacientes, pero viendo que los pacientes con mayor riesgo trombótico y aquellos que hasta les diría que no tenían mayor riesgo trombóticos terminaban haciendo TEP, ya sea durante la internación, ya sea asociado a la NAC moderada severa o ya sea la alta. Entonces cambiamos la estrategia y empezamos a usar dosis intermedia en los pacientes. Las dosis intermedias, como bien decía Guillermo, es 1 miligramo kilo, así que a partir de, no sé, hace 2 meses que yo entré en el área COVID, estuve ahí, empezamos a todos los pacientes, les pusimos 1 miligramo kilo, a todos. Y a los pacientes que tenían insuficiencia renal o estaban en hemodiálisis y no podían recibir enoxaparina, como bien recomienda las guías de la Sociedad Argentina, usamos bomba de infusión continua a 10 unidades por kilo hora, con control de RIN nada más que, perdón, de RIN no, de TTPK 2 veces por día. Aún así, logramos bajar el nivel de tromboembolismo pulmonar, la incidencia de tromboembolismo pulmonar en el área COVID, pero bueno, vimos que por ahí hay pacientes de mucho riesgo, pacientes con enfermedades neoplásicas, pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, y que tenían todas las comorbilidades asociadas,
y muchos pacientes o que rápidamente empeoraban el requerimiento de oxígeno, les hacíamos dosis directamente anticoagulante, como bien dijo Guillermo, hasta bien poder confirmar la angiotomografía, exacto. La verdad que ha sido súper dinámico desde que empezamos nosotros a involucrarnos un poco más en el área COVID, y éramos residentes del primer año, hemos sido residentes del primer año de nuevo en el área COVID. Bueno, hemos ido cambiando, y sobre todo hacer hincapié, y me parece súper importante porque no solamente nos está pasando a nosotros, o sea, en una charla que dio Francesc Bosch, creo que hace 5 meses atrás, desde Barcelona, él contaba que ellos ya veían muchísimos pacientes de alta que estaban re bien y que volvían con tromboembolismo. Entonces, nada, con la experiencia de los demás, con nuestra propia experiencia, hemos hecho mucho hincapié en que todo el mundo se vaya con enoxaparina, ya sea 15 días, un mes o 6 semanas, de acuerdo, y todo es muy clínico, porque todo hay que ver el riesgo, ¿no?, de cada paciente, y no olvidarse de los pacientes, las mujeres que están con anticonceptivos orales y que no se pueden suspender, y no olvidarse de las embarazadas, y bueno, nada. Sí, embarazo no puse nada, pero sí. Y otra cosa que me parece, bueno, que contó Guillermo, la verdad que estamos que creo que pronto va a ser un problema general, porque no hay enoxaparina en Mendoza. O sea, sí. Las grandes distribuidores de Mendoza ya no tienen enoxaparina, y si no tienes una muy buena cantidad de bombas de infusión para todos los pacientes, porque es muy alta la incidencia de TEP, es un problema con el uso de heparina en bomba de infusión continua, porque además recordad que son pacientes que 4 veces por día va a haber que entrar al lugar para sacar. Sí, es bastante... Perdón, un segundo, Guille, deja de compartir, así podemos mirarnos todas las caras. Nada, primero que nada, sí, lo que acaba de decir Laura, ¿no?, del tema de la falta de heparinas, ¿no?, una falla más dentro del manejo de la pandemia. Iván, al resto, lo que todavía están, nada, decirle que un lujo tener a 2 hematólogos que están ahí en la cocina y en el frente de batalla, así que no es lo mismo que el que te lo cuenten que los que están viendo. Javi Ortego, que habías levantado la mano, ¿querés desmutearte y preguntar? Sí, en realidad, bueno, era un poco lo que habíamos justo hablado esta mañana, ¿no? Pacientes que por ahí empeoran la parte respiratoria y teniendo por ahí conocimiento de que el COVID o nos ha mostrado toda esta evidencia de mayores eventos cardioembólicos, se le hace una tomografía cardioembólico, perdón, tromboembólico, se le hace una tomografía buscando TEP y se les encuentra efectivamente un TEP, pero desde el punto de vista imagenológico no es un TEP tan masivo, por ponerle una palabra, como para justificar tanta descompensación, ya sea respiratoria o hemodinámica. Y a veces genera un poco más de dudas, ¿no?, sobre qué hacer, porque es un paciente que venía bien y de repente está mal, y desde el punto de vista del TEP habría que hasta trombolizarlo. Mi pregunta era... En esos pacientes, Javi, además, ¿ha visto progresión de la parte parenquimatosa? De los que yo he visto, que me han planteado para evaluarlos, ¿no?, para discutirlo entre todos, sí. Sí, porque se ven, en general, se pueden ver las dos cosas. O sea, que el paciente tiene, obviamente, aumentó el requerimiento de oxígeno y tiene mayor compromiso de la neumonía en sí, y en general tiene un TEP que es subsegmentario, segmentario, no es un gran TEP, digamos. De hecho, que si no lo buscas, no lo encontrás. Que no debería descompensar tanto la parte respiratoria o tanto la parte hemodinámica, como vos decís, pero lo hace quizá sumado a la neumonía. Estamos viendo mucho de eso nosotros ahí en el central. Y de pequeños TEP. Era si esto era algo nuevo del COVID o ya se había visto en otras infecciones respiratorias, o no se había visto y no se había buscado en otras infecciones respiratorias. La parte de la respuesta del sistema del organismo frente al COVID o asociado a eso, la verdad que lo hacen muy pocas virus, yo no lo había visto nunca. Sí es cierto que algunos hacen, pero no con esta cantidad ni prevalencia, ¿no? Pero
No, Laura, vos has visto más de otros tipos de neumonía. Yo en general no, de hecho es algo nuevo. Nosotros nos estamos metiendo a ver esto y es nuevo. Lo pregunto también a propósito, bueno, yo, yo fui R1 cuando vos eras R3, y recuerdo, sí, igual tengo buenos recuerdos tuyos. Gracias. Vamos a arrancar así directamente. No, a ver, pacientes con neumonías, ya sean bacterianas o neumonías virales internados, o inclusive en la misma terapia, donde uno no le pedía el dímero D, salvo que sospechara un TEP. Si no, no lo pedía. Entonces, eso es lo que digo. Ahora nos encontramos ante un COVID que es nuevo, al cual le estamos pidiendo dímero D y nos encontramos un dímero D 3000. Quizás el año pasado una neumonía por influenza daba un dímero D muy alto y no lo buscábamos. En verdad, siempre la enfermedad tromboembólica estuvo, vos sabés también porque te dedicás a esto, la enfermedad tromboembólica siempre estuvo rezagada de cierta forma. Paciente, siempre hay que buscarla, hay que sospecharla y hay que buscarla. Sigue siendo una enfermedad que, sobre todo en pacientes internados y en pacientes críticos, es muy prevalente, que quizás también condiciona o ayuda a la causa de muerte, pero nunca nadie la buscaba. Tenía una neumonía, se murió de la neumonía. Yo tengo esto. Quizás eso. Además, otra cosa, Guille, perdón, otra cosa. Sí. Sabemos que patologías infecciosas como una neumonía nos puede aumentar el dímero D sin tener una coagulopatía. Por eso, de repente, vos le pedías un dímero, no le pedías porque le decías, bueno, ese paciente va a tener dímero D positivo, ¿para qué se lo vamos a pedir? Salvo que tengas, o sea, directamente iban las imágenes. Ahora, los niveles de dímero D que estamos viendo, la verdad que pocas veces, 35.000, 21.000... Claro. Nunca le habíamos dado pelota al dímero D a los niveles. Habíamos hablado, sí, dímero D positivo, o sea, pero nunca le habíamos dado tanto a los puntos de corte. Que eso, de hecho, por eso Guille en una diapositiva marcó lo del tema de los puntos de corte. Sí. Ahí Alejandra Anzorena comentaba qué controles se deberían realizar luego del alta COVID. Bueno, lo que pasa es que va a depender de si terminó o no terminó desarrollando una trombosis. O sea, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, nosotros estamos dando de alta a los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica confirmada, que hicieron un TEP, lo estamos dando de alta con acenocumarol. Obviamente tienen que seguir su control con RIN, obviamente, y su control de anticoagulación. Y la verdad, lo ideal sería ver cómo está el factor de riesgo que lo llevó a la profilaxis. Sí, cómo está la parte respiratoria, cómo está, se puede hacer dosar dímero D posterior, cómo está en la parte de movilidad, o sea, todo el riesgo que lo lleva a hacer la profilaxis y cómo está en 2 semanas. Y ese es nuestro gran problema porque no estamos teniendo quien lo haga. Claro, mi pregunta era dirigida a aquellos que se van sin profilaxis o sin anticoagulación. ¿Qué controles uno debería hacer a un paciente con una neumonía moderada o severa que no hizo TEP durante la internación y se va de alta? ¿Cuándo lo controlamos? Le pedimos dímero D en el control post-COVID, digo, lo cual se está hablando mucho y se están haciendo muchos protocolos de los controles post-COVID, neumonológicos, cardiológicos, y quería saber los controles hematológicos. El que no ha tenido TEP ni TBP, ¿le deberíamos hacer algo o no? Pregunto. Yo creo, perdón. No estamos. Perdón que me meta. Las neumonías. Hola Alejandra, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Las neumonías moderadas a severas ya per se deberían ir con profilaxis. Eso lo tenemos más que claro, aunque no tengan muchos factores de riesgo, solo sea un hipertenso nada más, deberían irse con profilaxis a casa. No se está haciendo eso en todos lados. Bueno, nosotros de 15 a 30 días. No se bueno, está es que deberíamos hacerlo. ¿Están recibiendo pacientes con TEP de vuelta? Sí, yo he visto varios. Por eso. Es que deberían hacerse, ¿eh? Nosotros estamos haciéndolo y estamos arriba, hemos hecho
un servicio de hematología propio para COVID, donde insistimos en la profilaxis al alta. Eso para nosotros es súper importante, y esos pacientes que si bien que se fueron a la casa y no necesitan un control de RIN, porque están solo con enoxa y dosis profilaxis, sí es muy importante hacer un hemograma a los 15 días que se fueron por el tema del HIT, y ver una función renal por las dudas, que es por el uso de enoxaparina, y además de los controles, como bien vos decís, neumonológico, clínico. Hay que hacer control cardiológico. Entonces mi pregunta era, ¿lo mandamos al hematólogo después que se recuperó del COVID, en el post-COVID? Sí, pero con enoxaparina. A mí me torturan. Para mí es más un control clínico que otra cosa, para mí. Pero... Gracias. Vos porque no querés trabajar, Guillermo, pero debería, y es hincapié, y hay que volverlos locos a todos con el hecho de usar heparina al alta, chicos, porque después vuelven trombosados. Sí. Trombosados. Y lo otro... Joaco. Otra cosa, también lo que dijo el Guide, súper importante, buscarle las trombosis, por más que no tengan TEP, el ecógrafo al pie de cañón, buscándole las trombosis venosas profundas, porque por ahí no hacen el TEP, pero sí te hacen la trombosis y son asintomáticos, y esos pacientes deberían ser, no con profilaxis, anticoagulados, así que también no sacarle el ojo de eso, y como dice el Guide, el que busca encuentra, es así. Bien. Una pregunta práctica. En este momento que está habiendo escasez de Noxa, la profilaxis, ¿cómo la plantearían en este momento? Porque estamos en un brete. Nosotros por el momento no hemos tenido reingresos, por lo menos que nos hemos enterado, por TEP acá al hospital, ni pacientes que se hayan hecho TEP, pero bueno, la verdad que quizás no tenemos la conducta de la profilaxis, pero bueno, en este momento la profilaxis, ¿cuál sería? Porque venimos con problemas con la provisión de Noxa hace rato. Ahora por ahí más crítico, pero viene hace rato largo. Lo ideal sería ahora hacerlo con heparina sódica. Dependiendo del riesgo, con heparina sódica. O subcutánea, en verdad ahí dice cada 12, pero también la estamos colocando cada 8. Y hay una profilaxis de 10 unidades kilo, o una anticoagulación mucho menor para dosis intermedias. Cada 6. Estamos haciendo cosas que no están escritas, pero es lo que estamos haciendo. Por una cuestión de disponibilidad, orales, ¿alguna experiencia con orales, alguna recomendación de orales? No, lo que está escrito se puede ir al alta con orales, con apixaban, con rivaroxaban, pero en el cuadro agudo se recomiendan las heparinas, por lo que habíamos hablado. Anticoagulante, antiinflamatoria y demás. Al alta se podrían ir con los directos, en forma profiláctica. No digo al alta, sí. 6 semanas se podrían ir porque está escrito. No lo estamos usando nosotros porque nuestros pacientes no lo compran, el hospital tampoco. Así que estamos dando heparina, pero en general en el cuadro agudo es heparina. Y el paciente que está coagulado se va con un Sintrón, se va con acenocumarol. Y lo que estamos tratando de hacer es entrar en rango lo antes posible por la falta de heparina. Esto la verdad que es la trinchera, porque es tremenda. Una pregunta más, perdón, yo tuve muy mala conexión durante un rato, pero quería volver un poco a lo que estaban comentando, sobre todo Laura, del tema de la coagulopatía. Digamos, nosotros ahora en el COVID tomamos el dímero D como un marcador de gravedad y parece hasta novedoso, pero en realidad no sé, si existe algún trabajo que muestre, por ejemplo, en una sepsis, el paciente entra a una terapia séptico por no sé, una neumonía, si hay algún trabajo que muestre los niveles de dímero o de otros marcadores inflamatorios, realmente si el COVID es tan, digamos, tan procoagulante como se dice, o es lo mismo que pasa habitualmente en la terapia. No está conectada Cintia Ottaviani, que por ahí nos puede contar un poquito su experiencia en terapia también. ¿Ide?
Yo no había leído nunca antes como solamente el dímero D como factor pronóstico en otras neumonías. Y es cierto que estaba elevado, pero nunca habíamos visto solamente como dímero D y pronóstico directo, o sea, mortalidad asociada solamente como factor el dímero D. Exacto. Y lo otro que por ahí uno lo asociaba a los pacientes que dentro del cuadro de shock séptico de sepsis hacen una coagulación intravascular diseminada, pero fuera de eso, la verdad que no, y de hecho todos los estudios demuestran claramente que da, por ejemplo, el dímero D en más de 4 gramos, o sea, de 4.000, perdón, ya es factor independiente como factor pronóstico, ¿no? Pero bueno, sí, quizás no se estudió eso en otro, no sé si hay estudios específicos en otro tipo de neumonía, como neumonía extrahospitalaria, la gente que hace terapia y que pacientes de alto riesgo, pero en esto sí se estudió y en esto sí lo tenemos claro y está demostrado en las anatomías patológicas que se han hecho que la gran coagulopatía que hay, o sea, eso en esta enfermedad no hay duda. Yo lo que tengo mi duda es si vos tenés un dímero D elevado con, no sé, con una sepsis a punto de partida de foco urinario, lo que sea, si no vas a tener niveles también muy elevados de dímero D y también son pronósticos. O sea que por más que el paciente tenga una pielonefritis y entre séptico en una terapia y tiene un dímero D elevado, va a ser un factor de mal pronóstico. Por ahí ustedes que tienen un hospital grande y tienen que tener muchos pacientes que entran sépticos por otros motivos, sería interesantísimo tener alguna comparación entre el COVID y no COVID, bueno. Y a ver si nos estamos enfocando ahora todo el COVID y todo COVID. Nos está costando hacer los dímeros D a los COVID, que me parece que nos van a sacar volando. Va a ser difícil hacer un trabajo comparativo. Cintia Ottaviani, levantaste la mano. Es difícil de pedir en el central también, ¿no? Es cierto que... autorizado por hemato. ¿Cómo? Que el dímero D siempre fue un estudio complementario difícil de solicitar en el hospital central, que uno, en mis etapas de R1, tenía que esperar al día siguiente a preguntar a un hematólogo que lo autorizara para hacerlo, porque no... Por favor, los reclamos, escúchame, Javier, los reclamos tardíos con tantos años de delay no sirven, ¿eh? O sea, no vale. Esos reclamos los tenías que hacer cuando eras residente. No es reclamo, no, escúchame, digo que espera que tengo, Javi, tengo bastantes manos levantadas. Empiezo con Cintia Ottaviani y después con, no sé quiénes están con Alejandra Anzorena, pero primero con Cintia Ottaviani que levantó la mano. Que sean fáciles las preguntas. Sí, por favor. Por favor. Cintia. Bonito. No, estás muteada, Cintia. Desmutéenla. O estás sin sonido. No tenés sonido. No tenés micrófono que funcione. Bueno, mientras corregís, dale Alejandra vos, dale. ¿Qué pregunta querían hacer, Ale? Hola, soy Belén Quiroga. Belén. Chau, Cintia. No, mentira. Es porque la quiero. Llegué un poco tarde, perdón, pero si ya lo dijeron, pero me surge la duda. Teniendo en cuenta el alto valor predictivo negativo del dímero D, ¿tenemos una evidencia suficiente para darle tanta prevalencia al valor positivo como dato único para hacer diagnóstico? Y aparte sumado que hay muchos pacientes que tienen muchas comórbidas que pueden dar el dímero D falsamente positivo, que es por lo que a veces no se pide en algunos pacientes cuando sospechamos TBP, TEP, o sea, dentro del Wells y toda la historia, ¿no? Sí. Se dijo eso, perdón, Belén, se dijo, pero repetilo, Guille, repetilo, lo de los puntos de corte, esa pregunta. La idea es que no solamente sea el dímero D como sino utilizar todo lo que la parte respiratoria, la PCR, bueno, todos los valores que involucran al dímero D. Algunos hablan de que el dímero D por 6, o sea, de 3.000, per se da el paciente con alto riesgo. Pero en general siempre hay que uno sospecha y hay que intentar hacer su imagen o su confirmación de la enfermedad tromboembólica, angioTAC, eco de miembros inferiores, lo que sea, ecocardio.
O sea, como que necesitamos complementarlo y que el valor sea por encima de 6. Sí, es eso. El corte es 5. No solamente eso, ver la parte clínica, ver la parte respiratoria y según todo eso, hacerlo. De hecho, hemos hecho tomografía buscando, porque el paciente está clínicamente peor y lo hemos sospechado y tiene dímero de 600 y la hemos hecho igual y ha tenido... Es un caso, es cierto. Sí, pero no solamente nos atamos a eso, o tenemos dímero D muy alto con TEP negativo, pero bueno, es el paciente con ese dímero D y la prueba complementaria subsiguiente. La idea es rápidamente intentar buscar la trombosis. Bien. Claro. Gracias. Todo eso en el contexto de un paciente que sabemos que la fisiopatología es una coagulopatía y formación de trombo, entonces sí o sí lo tenemos que darle importancia. Ok, gracias. Cintia, ¿tenés audio ahora? ¿Tenés el micrófono? Mejor dicho, no puedo activar el micrófono. Bueno, cualquier cosa nos mandás la pregunta por acá. De todas maneras. Y la contestamos. Sí, dale. Después igualmente yo se las mando a los chicos y la contestamos. Creo que estamos en tiempo. Una hora excelente, la verdad que un lujo. Gracias, Lauri, que también participaste. Gracias, Guille. Y bueno, espero, la he grabado, les cuento que la he grabado, así que incluso después se las voy a pasar también a vos, Guille, y a vos, Lau, porque la verdad que estuvo muy, muy interesante, muchas dudas, mucha actualización. Así que nada más, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, saludos. Muchísimas gracias. Chao, Lau. Chao, gracias. Chao, Laura.